Buenos días para todas y todos. Queríamos darles la bienvenida a nuestro webinar de ESG y Compliance organizado por Refinitiv, una empresa de London Stock Exchange Group. Soy Joab Vitrán de LRN, una firma global de ética y compliance. Quería comenzar saludando a nuestro distinguido panel, a Diana Ramos, Compliance Officer de Daimler Financial Services. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Joab. Buenos días. Buenos días a Rosario Domínguez, Compliance Manager de Confío. ¿Cómo estás, Rosario? Hola, buenos días. Muy bien, gracias, Joab. Gracias. Y a Valeria Cruz, Compliance Officer de Bank of China. ¿Qué tal, Valeria? Hola, buenos días, Joab. Mucho gusto. Mucho gusto. Quería comenzar introduciendo quizás el tópico que hoy nos convoca. ESG y Compliance es una relación que a mi juicio se da en dos formas, al menos. En primer lugar, en términos formales, Compliance forma parte de ESG al estar en la G de la ecuación, ¿no? En lo que tiene que ver con gobernanza. Y aquí aprovecho de recomendar un reporte de gobernanza en América, gobernanza corporativa en América, que acaba de sacar Refinitiv. A lo mejor vamos a poder recibir el link después. Pero Compliance es parte de todo lo que tiene que ver con la G de mejores prácticas en materia de gobernanza corporativa, ¿no? Pero también está la perspectiva de que Compliance tiene un rol fundamental a la hora de verificar, de hacer lo posible por garantizar que lo que una empresa comunica a sus stakeholders, que los compromisos que asume en materia de ESG sean fidedignos, sean genuinos, reales, que no se preste para lo que hoy se conoce como greenwashing, ¿no? Que no se utilice meramente para relaciones públicas o para marketing. En ese contexto, hoy día vamos a escuchar nuevamente de un panel extraordinario. El formato va a ser de una breve presentación de cada una de las panelistas y luego, obviamente, tendremos espacio para preguntas de ustedes, de nuestra audiencia, las que estaremos tomando y las que podrán efectuar a través de la plataforma. Vamos a comenzar entonces con la presentación de Rosario Domínguez, Compliance Manager de Confío. Por favor, Rosario, adelante. Muchas gracias, Joab. Muchas gracias al equipo de Refinitiv por la invitación bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues mi nombre es Rosario Domínguez, yo soy Compliance Manager en Confío desde hace un poco más de 2 años. Este tema que estamos platicando es de suma importancia, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, de constantes cambios económicos y sociales, no solo a nivel nacional, sino también a nivel global. A manera de introducción, me gustaría comentarles que este término principalmente fue acuñado por un británico impulsor de la sostenibilidad en 1994 como triple línea de beneficio. Inicia como una forma de medir el desempeño e impacto de una empresa, de tal forma que no solo busque generar dinero, sino también que mejore la vida de las personas y del planeta. Es decir, contribuir de alguna forma al bienestar social, ambiental y económico. Bueno, pues primero que nada me gustaría compartirles que Confío es una institución financiera mexicana joven que busca impulsar pymes mexicanas a través de una plataforma digital que consiste en un ecosistema, siendo nuestro core business el otorgamiento de crédito. Y para nosotros ha sido sumamente importante la implementación de proyectos, buenas prácticas e iniciativas que contribuyan a impulsar criterios ESG. Consideramos también que las empresas socialmente responsables jugamos un papel importante en el bienestar social y provocamos cambios significativos y visión a largo plazo. Bueno, pues me gustaría platicarles cómo lo vivimos en Confío, cómo hemos impulsado estas mejores prácticas. Partiendo desde el punto de vista ambiental, en Confío hemos buscado hacer un mejor uso de los recursos de forma activa. Nos hemos apoyado
con el uso de la tecnología, mediante el uso de la nube, digitalización de procesos, reduciendo el uso de papel, incluso también reduciendo el espacio de usos reduciendo el uso de espacios físicos mediante el trabajo a distancia. También contribuimos de forma indirecta, en cierta forma, mediante la restricción de algunas actividades económicas hacia nuestros clientes que impacten de forma negativa al medio ambiente. Por ejemplo, la tala de árboles. Pasando al punto de vista social, buscamos un impacto tanto al interior de la entidad como al exterior. Esto lo logramos o lo hemos impulsado llevando a cabo iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. También en temas de género hemos realizado algunas campañas que busquen impulsar la inclusión financiera, reduciendo la brecha de género. Tratamos de identificar y conocer algunos sesgos involuntarios. Por ejemplo, hemos evaluado nuestro algoritmo de selección de clientes para identificar si teníamos algún sesgo involuntario que nos lleve a aceptar en menor proporción a empresarias que empresarios. También lo hemos hecho a través de la evaluación y actualización de políticas y procesos de selección de personal que propician la reducción de una brecha de género y la inclusión. Pasando al tema de gobierno corporativo, bueno, este quizá ha sido el que hemos, o el más explorado, el que se ha trabajado un poquito más, mediante la creación de comités, principalmente un comité de ética y conducta, comité de riesgos, y no solo que sea la creación del comité, sino que funcione, que tenga directrices. También ha sido mediante el fortalecimiento de valores en la implementación de políticas, tales como la política de integridad, que contempla conductas antisoborno, anticorrupción. También hemos creado líneas o canales de denuncia de estas conductas al interior y de alguna forma buscando capacitación también en estos temas. La implementación de un código de ética y conducta, por ejemplo, también. Además, hemos buscado fortalecer el entorno de cumplimiento mediante el monitoreo constante de clientes, proveedores, empleados en listas de sanciones. Y bueno, aquí juega un papel importante también la figura del oficial de cumplimiento o la figura o el papel de el área de compliance, ya que está íntimamente ligado y en esta situación no solo ante el cumplimiento regulatorio que hoy tenemos, sino también con la implementación de buenas prácticas corporativas, siendo líderes en cuestiones de ética y yendo un poquito más allá de lo que hoy es nuestro mandato tradicional por temas regulatorios. Por ejemplo, por lo que a nosotros hace, el tema de ESG no es un tema regulatorio hoy en México y principalmente como entidad financiera. Sin embargo, pues siempre va a ser una buena práctica, ¿no? También me gustaría comentarles que recientemente en la creciente práctica de ESG en México y en otros países de Latinoamérica también, ha impulsado la certificación de las empresas que recurrimos a estas buenas prácticas. Esta certificación mide el desempeño social, ambiental de una empresa y una de las empresas que la otorgan es Vilap. Hay algunos criterios para poder ser acreedores a esta certificación, como por ejemplo tener un año de constitución. Cualquier empresa del tamaño que sea, mediana, o sea, incluso muy joven, puede tener acceso a esta certificación y es algo que es súper importante. Yo creo que es de los siguientes pasos que daríamos en empresas jóvenes innovadoras como lo somos nosotros. Bueno, pues creo que esto sería lo que me gustaría compartirles el día de hoy. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Muchas gracias, Rosario. Sí, quería preguntarte
A ver, sabemos que la tendencia de ESG responde en buena parte, ¿no?, a que existe una mayor conciencia social de temas que mencionabas, de diversidad, de derechos humanos, de medio ambiente, etcétera. Vemos bastante evidencia de que hay consumidores, clientes que prefieren derechamente marcas o productos que tienen o que están considerados socialmente responsables. Lo mismo pasa en el mercado del trabajo. Vemos una nueva generación que quiere trabajar para empresas que tienen una mejor reputación en esta materia. Quería preguntarte desde su perspectiva si podemos hablar de una tendencia similar en términos de los inversionistas, especialmente en Latinoamérica. Muchas gracias. Claro que sí, yo sin duda. Creo que la tendencia en América Latina es creciente. Países como México, Argentina, Chile, Colombia ya están atendiendo estos temas. Sin embargo, considero que es una visión a largo plazo, que debemos atender precisamente, como lo comentaba hace un rato, a las empresas jóvenes, dinámicas, innovadoras, y con esto estaríamos generando mayor confianza en los consumidores, bienestar social, buena reputación, como bien comentas tú, atracción de la inversión. Incluso podríamos considerar incremento en la posibilidad de penetración en nuevos mercados, ¿no? A expandirnos. No sé si con eso contesto la pregunta. Por supuesto, muchas gracias, Rosario. Vamos a pasar a la presentación de Diana. Diana Ramos de Daimler Financial Services. Muchas gracias, Diana. Gracias, Joab. Gracias también al equipo de Refinity por la invitación. Buenos días, Rosario, Valeria. Un gusto compartir foro con ustedes. Bueno, como Compliance Officer de Daimler Financial Services México, yo les voy a platicar un poco qué riesgos, qué retos hemos enfrentado, ¿no?, hoy en día en todo el tema de ESG y Compliance. El ESG lo tenemos marcado desde la casa matriz, desde Daimler AG en Alemania, y en su último informe de inversionistas nos mencionan 6 áreas que vamos a atacar para buscar la sustentabilidad. Estos 6 áreas van enfocadas obviamente al bien común, ¿no? Como nos comentaba Rosario, buscamos el bien común, ¿no? No hacemos compliance, no hacemos ESG por un bien propio, lo vamos a hacer por el bien común. Entonces buscamos, por ejemplo, la protección al medio ambiente, la conservación de los recursos, cómo estamos atacando esta parte a través de los vehículos cero emisiones. Ciudades habitables, seguridad en el tráfico, a través de diversos programas de movilidad que nos permiten tener este tipo de ciudades. La protección de datos responsables, que como bien sabemos es un tema que por suerte ha ido tomando fuerza últimamente, porque todos estamos muy expuestos y muy vulnerables, ¿no? Ahora que estamos en un mundo tecnológico, que todo es a través de las computadoras, los celulares, las tablets, bajamos una aplicación, nos piden datos, entramos a una página, nos piden datos, de repente hasta se nos olvida en dónde dejamos los datos, qué datos dimos, me pidieron mi nombre, me pidieron la dirección. Todos esos datos son muy importantes y por eso es que es muy importante protegerlos. Por eso Daimler está enfocado también en esto. Y por último, pero por supuesto no menos importante y de la mano, tenemos los derechos humanos, la protección y el respeto en toda la cadena de valor del sector automotriz. Estos 6 áreas de acción las vamos a conseguir a través de 3 pilares: integridad, personas y las relaciones. Voy a comenzar por la integridad. La integridad la encontramos en los valores corporativos de Daimler. Estos están contenidos en nuestro código de integridad. Son disciplina, integridad, pasión y respeto. Para Daimler, los valores corporativos son esenciales. Es decir, todos los colaboradores los conocemos y los vivimos. Creemos en ellos y casi que hasta los disfrutamos, ¿no?, para llevar a cabo las operaciones. De nada nos serviría tener un código de integridad muy documentado, muy armado, muy escrito, pero que no lo conociéramos y que no lo viviéramos. Es por eso que le damos tanta importancia a nuestros valores, y aun aunque sabemos que el camino de la integridad pues puede ser un poco más complicado, un poco más lento, tal vez hay más trabas, ¿no? Tal vez sería muy fácil, ya le voy a pagar dinero a este policía y me deja seguir, le voy a dar un dinero a este funcionario y voy a continuar y entonces se me hace muy fácil. No, lo vamos a hacer por el camino de hacer las cosas bien, como nos marca el código de integridad.
En segundo punto tenemos a las personas como el activo principal de la organización. Vaya, una empresa no sería nada si fueran tabiques y paredes, ¿no? Necesitamos a las personas que estén comprometidas con la organización, que crean en compliance, que crean en ESG, que crean en los objetivos de la empresa, porque solo de esa forma los vamos a conseguir, solo de esa forma vamos a lograr los objetivos. Entonces, tenemos a las personas en un ambiente de diversidad. Daimler fomenta en todo momento la diversidad, no importa edad, raza, color, orientación sexual, no importa. La diversidad nos aporta. Gracias a la diversidad es que tenemos mayor conocimiento, tenemos expandidos nuestros recursos y podemos tener mayores enfoques. Por último, las relaciones. Afortunadamente no somos una empresa en medio de un pueblo fantasma que no tengamos con quién relacionarnos, sino que vamos creando una red, ¿no? Y seguro en foros como este, empresas que ya se van sumando, que van teniendo esto, pues vamos creando esto, la importancia y darle toda la justificación al compliance y al ESG. Y actualmente vemos empresas que dicen, yo no laboro ni tengo negocios con empresas que no tienen un programa de cumplimiento, que no tienen un código de integridad. Entonces las empresas dicen, a ver, yo quiero participar, me sumo. ¿Cómo me sumo? Tengo que tener un cumplimiento, pues me voy a sumar y lo voy a hacer. Y vamos tejiendo una red. A mí me gusta mucho cuando de repente llegan, ¿no? Financiamientos, solicitudes, y ves el perfil y dices, no, pues vaya, esta persona no la puedo tener, no quiero tener un cliente así, porque no sé de dónde viene su dinero, no sé qué operaciones ilícitas tal vez está haciendo detrás y eso lo va a ingresar a mi operación. Entonces, en ese punto es que de repente revisando, ¿no? Vemos que otras financieras también le han declinado las operaciones y es como muy bien, porque todos estamos siguiendo el mismo camino. Quiere decir que todos nos hemos subido al mismo barco y estamos persiguiendo el mismo bien común. Y bueno, así es que casi que sin darnos cuenta vamos completando estas 6 acciones que Daimler lo define como crear valor para todas las personas que están relacionadas, ¿no? Como nos comentaba yo hace un momento, es para darle certeza a los inversionistas, a los clientes, a los empleados, todas las personas que están involucradas, que conozcan cómo es que se está trabajando. Gracias, Joab. Muchas gracias, Diana, por tu muy buena presentación. Quería aprovechar tu experiencia en una empresa multinacional y con exposición a mercados que están más avanzados que los nuestros en estas materias. Y quería preguntarte cómo ves a Latinoamérica y a México en particular con respecto, por ejemplo, a Europa. Rosario recién hablaba de el tema regulatorio y los desafíos que hay ahí. ¿Qué tenemos que hacer para avanzar? ¿Cómo podemos avanzar y qué rol le cabe al sector privado, a empresas como la de ustedes, en este potencial avance? Muchas gracias. Gracias, Joab. Pues mira, creo que México tiene áreas de oportunidad como todos los países, ¿no? Todos vamos avanzando y todos vamos creciendo. En México lo veo bien, vaya, en cuanto al sector automotriz, que es en el que estoy, tenemos un 7º lugar a nivel mundial en temas de producción. También tenemos ya diversas marcas y vehículos ecológicos, ¿no? Es decir, híbridos o eléctricos, sean autos, camiones, vanes, es decir, en diversos segmentos ya contamos con estas ecologías. Tenemos también algunos estímulos fiscales, si bien podría haber más, ya tenemos algunos, por ejemplo, hay programas de taxis, de movilidad que sean vehículos híbridos, se otorgan tasas de financiamiento más bajas, se perdona el pago de la tenencia, el pago de la verificación semestral. Entonces sí hay ciertos estímulos fiscales que cuando menos ya vamos avanzando. Si bien ahorita tenemos un enfoque más por los combustibles fósiles, bueno, también creo que ahí es donde entra el sector privado, ¿no? Si el sector privado sí traemos muy en mente toda la parte del ESG, toda la parte de compliance, creo que es perseguirlo. O sea, si mi objetivo como Daimler sea la parte de Freightliner, la parte de Mercedes-Benz, yo quiero crear vehículos con 0 emisiones, quiero aportar a unas ciudades más limpias, ¿qué hago?
persigo mi objetivo, ¿no? Voy a seguir generando estos vehículos y voy a seguir fomentando que esto crezca. Si bien no hay mucha regulación o no hay mucho apoyo por parte del gobierno, pues tal vez nos apoyamos entre los privados. Por la parte del compliance, vaya, si bien los países anglosajones sí tienen un antecedente desde finales de los 70s, principios de los 80s, en donde ya existía la figura del compliance officer, donde ya se buscaba hacer este cumplimiento, ¿no?, de políticas, de normas, tener un código de integridad, valores, etcétera. En México, pues, todavía hoy en día, ¿no?, hay gente que le dices, ay, trabajo en compliance, y te ven con cara de, ah, pues qué barbaridad, qué padre, ¿no? Entonces creo que de eso se trata, ¿no? Que nosotros vayamos fomentándolo como empresa del sector privado, que no se vea como un gasto, ay, es que tengo que tener un área de compliance. No, no tienes que tener, quieres tener un área de compliance, crees en el área de compliance y la apoyas. Entonces ya no es solo porque el de al lado, porque me lo piden para hacer negocios, porque el otro lo tiene y entonces lo tengo documentado, y como les comentaba hace un momento, ¿no?, tenerlo documentado en papel no sirve de nada, tenemos que vivirlo, tenemos que creerlo. Entonces, de esta forma creo que también los privados podemos ir aportando y hacer del conocimiento público, y que todo el mundo se comprometa y se vaya sumando. Muchas gracias, Diana, por tu excelente presentación y muy completa respuesta. Vamos a pasar a la presentación de Valeria Cruz, Compliance Officer de Bank of China. Hola, sí. Hola, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias a Refinitiv por la invitación. Mi nombre es Valeria Cruz y soy oficial de cumplimiento de Bank of China México, el cual es parte de uno de los 5 bancos más grandes del mundo. Y bueno, aquí en México pues está abriendo paso para abarcar el mercado mexicano. Y bueno, me gustaría comenzar diciendo que el cumplimiento es un tema muy importante en ESG y en AML. Sin embargo, aún falta mucho por recorrer en este tema, y que siempre se ha visto desde el punto de vista industrial, ¿no? O sea, como esa responsabilidad social y ambiental. Sin embargo, esto, si no lo vemos de manera individual, ¿no?, puede convertirse en un riesgo reputacional para todos. Entonces, si bien pensamos que ¿cuál sería la relación de ESG con temas de PLD? Bueno, pues al final del día siempre vemos a la prevención del lavado de dinero, pues aquella la actividad que impide, ¿no?, que los delincuentes ingresen sus recursos de actividades ilegales, ¿no?, al sistema financiero. Pero por lo regular siempre tenemos en mente el narcotráfico, ¿no?, como fuente obvia de las actividades ilícitas, ¿no?, de ganancias ilícitas. Sin embargo, pues también pueden ser fuentes de ganancias ilícitas los contratos que tengan un impacto ambiental, o que no puedan ser, que puedan, aquellas empresas que tengan esa explotación de residuos tóxicos, ¿no?, o el tráfico de vida silvestre, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar a cabo, y el hecho de llevar a cabo, pues, contratos dudosos, ¿no? Entonces, pues al final del día yo lo que veo es que pues esta parte de ESG pues no es solo una tarea de las instituciones financieras, ¿no?, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y bueno, sin embargo, bueno, del lado de las instituciones financieras, lo que podemos hacer, o lo que está en nuestras manos, es verificar que las empresas que pretenden ser clientes de nosotros pues cuenten con también temas de compliance, ¿no?, y que también lleven una parte de, hoy en día ya el compliance ya no va solamente a instituciones financieras, como vemos de Daimler y otras empresas que no forman parte del sistema financiero, también ya están preocupándose más por el cumplimiento. Y bueno, también revisar en nuestra parte quiénes son esos clientes, ¿no? Tienen sanciones, tienen cómo es que ellos están haciendo sus recursos, ¿no? Cómo es que están llevando a cabo esa parte de cumplimiento, cuál es su responsabilidad ante la sociedad, ¿no? Y bueno, otra de las actividades que también como instituciones financieras,
estamos haciendo es identificar al UBO, ¿no? Pero justo, no solamente como requisito, sino también saber quién realmente está tomando las decisiones de estas empresas, si realmente tienen ese compromiso corporativo, ¿no? Y que realmente nos estén proporcionando información que nos ayude a conocer cómo es que están tomando las decisiones en esas empresas, que a nosotros como instituciones financieras nos deje tranquilos de saber quién realmente está detrás de toda esa empresa y su compromiso, ¿no? Que tiene con ese gobierno corporativo. Y que en caso de que sean empresas que tienen que tener contratos, que esos contratos sean realmente legítimos, ¿no? Y bueno, también uno de los retos es integrar a las instituciones como eslabón de temas de cuidados en temas sociales y ambientales, verificando que no solo los clientes verificar su capacidad de pago, ¿no? Sino también cuál es el origen de sus recursos, ¿no? Y cómo los están obteniendo, ¿no? Porque puede ser una empresa que proporcione toda la información, que tenga muy buen ingreso, que en temas de no tiene sanciones, ¿no? Pero al momento de revisar cómo está obteniendo sus recursos, pues ahí pueden haber contratos fraudulentos o noticias negativas en relación a corrupción. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que verificar realmente con quién queremos trabajar y si ese tipo de empresas está ad hoc con nuestra intención de mejorar en temas de ESG, ¿no? Y bueno, también lo que hacemos es monitoreo de noticias que están relacionadas con las industrias, ¿no? A las cuales pertenece el cliente, porque pues no es lo mismo verificar a una empresa que está en el sector industrial al que está en el sector de restaurantero, ¿no? Pero al final del día ambos tienen una responsabilidad que puede dañar en algún momento al banco si el banco no verifica de igual manera cuál es el cumplimiento de estas dos empresas, ¿no? Y uno se da cuenta durante el proceso de onboarding qué tan comprometidos están esos clientes al proporcionar toda su información. Y bueno, hasta aquí sería toda mi presentación. Muchas gracias, Valeria. Excelente presentación. Efectivamente, como planteabas, uno de los elementos esenciales de un programa de compliance efectivo, y así lo dicen las guías del Departamento de Justicia, del Serious Fraud Office en Inglaterra y una serie de organismos internacionales, tiene que ver con el conocimiento y el monitoreo de aquellos terceros con que nuestras organizaciones se relacionan y hacen negocios. En ese sentido, esbozaste algo, pero si nos puedes dar un poco más de detalle respecto de las mejores prácticas que tienen en materia de due diligence, en particular respecto a ESG, y quizás responder una de las preguntas del público, ¿cuál es el aspecto más difícil, ¿no?, de cubrir al momento de hacer un due diligence? Gracias. Sí, muchas gracias. Pues, bueno, primero voy a empezar por la parte de qué es lo que hacemos. Pues nos enfocamos mucho a identificar al UBO porque consideramos que esta persona o esta figura tiene ese poder, ¿no?, de dirección hacia las empresas. Entonces, si esa persona puede proporcionar su información libremente, ¿no?, sin tener ningún secreto, pues al final del día está siendo muy transparente, ¿no?, con su actividad. Y eso nos permite ver cómo se va fondeando esta decisión de esa figura hacia el resto de la organización, lo cual nos permite ver cómo es que la empresa en sí está llevando a cabo todas sus funciones, ¿no? También otra de las actividades que hacemos es verificar a los proveedores. También verificamos contra listas restringidas y verificamos las noticias que tengan estos proveedores, en dónde están ubicados, qué relaciones tienen estos proveedores con otras empresas, cuál es la relación que va a tener con nosotros, y justo para también determinar si ese proveedor está aunado a nuestras políticas de ESG,
que al trabajar con ellos, pues al final del día son una extensión de nosotros, ¿no? Y bueno, ¿cuál es lo más retador del due diligence? Pues al final del día es hacer consciente al cliente que realmente no estamos solicitando información por llenar un papel, ¿no? O sea, o por llenar un formato. Simplemente es decirles que estamos nosotros haciendo un due diligence para conocerlo, para saber también qué tipo de productos nosotros podemos ofrecerle, ¿no? Que ese requerimiento que a veces suele ser muy, pues sí, muy tedioso para algunas personas, pues al final del día sí es un requisito regulatorio, pero eso nos lleva más allá, ¿no? A realmente conocerlo, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, quiénes son las personas que están detrás de esa empresa, quiénes están tomando las decisiones, qué tipo de empresas, hacia dónde se va el dinero, de dónde viene. Y entonces eso nos permite tener una amplia visión, ¿no?, del cliente, y también poder decidir como institución financiera si estamos alineados con ESG y la empresa también. Bueno, entonces al final del día pues vamos juntos de la mano y tanto cliente como entidad podríamos hacer algo muy mejor y más grande, ¿no? Muchas gracias, Valeria, muy completa la respuesta. Seguimos recibiendo preguntas del público. Quería hacer una pregunta a Rosario. Hemos abordado en mayor detalle los temas vinculados a la I, ¿no?, y especialmente a la G. Quería detenerme un poquitito en la S y preguntarte un poco por mejores prácticas. Creo que mencionaste el tema de reclutamiento, pero en distintos niveles de la empresa, ¿cuáles son las mejores prácticas que ustedes en Confío están llevando a cabo en materia, por ejemplo, de diversidad? Muchas gracias. Hola, Joa. Claro, en Confío estamos llevando buenas prácticas respecto del aspecto social. Por ejemplo, en políticas de inclusión se han abierto canales al interior para poder explorar estos temas, incluso en el onboarding, cuando los colaboradores son de reciente ingreso, se platica también sobre estos temas. Hay canales al interior también. Y las políticas se han evaluado y actualizado las políticas también de reclutamiento y de selección de personal, reduciendo las brechas que pudimos o que hemos tenido. Es una forma de dar como paso a la inclusión también. Incluso en Confío somos una empresa muy diversa. Hay gente de distintas nacionalidades, distintas edades. El intercambio cultural es muy, muy bueno en esa parte. ¿Qué otra cuestión como buena práctica en el aspecto social? Bueno, pues básicamente son digamos, esas, pero hay igual iniciativas para poder hacia el futuro trabajar en esa parte. También se han lanzado campañas por lo que hace a los clientes, campañas de marketing, cuestiones del tipo. Perfecto, muchas gracias. Aquí una pregunta para las tres. Quizás vamos a comenzar con Diana, una pregunta de la audiencia. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaron durante la todavía vigente, lamentablemente, pandemia del COVID-19? Diana, ¿quisieras comenzar? Claro, Pues yo creo que uno de los grandes desafíos que se notó a raíz de la pandemia fue el hacer todo a través de las computadoras, perder un poco el contacto. La identificación y conocimiento de los clientes se hizo un poco más complicado. Es decir, todos los casos de fraude y robo de identidad se vieron exponenciados en este periodo de la pandemia.
Y yo creo que fue un poco porque ya no tenías al cliente cara a cara, ya no podías preguntarle y ver su reacción, ¿no? Tal vez hacías una entrevista a través de una videollamada, pero vaya, no era tan personal y los casos sí se incrementaron bastante, ¿no? Fue necesario reforzar muchísimo las áreas de antifraude, de compliance, para evitar que siguieran sucediendo estos casos. Muchas gracias. Valeria, ¿te gustaría complementar desde tu perspectiva? Sí, bueno, desde mi perspectiva, el desafío durante la pandemia, bueno, obviamente sí fue la identificación de los clientes, como lo menciona Diana, porque el tener cara a cara sí costó al área de comercial. Bueno, y otro de los desafíos que también nos costó es pues realmente esa interacción social, ¿no? Entre los empleados, si bien todos tuvimos esa reacción de, bueno, ahora hay que ponernos las pilas y ahora estar en casa y hacer nuestro trabajo a distancia y de mejor manera y comprometidos. La verdad es que todo el personal estuvo muy comprometido al cambio, ¿no? Pues sí, de plataforma. Sin embargo, esa parte social creo que ha sido el desafío porque pues nos vemos a través de conferencias y a distancia, pero al final del día creo que fue lo que más nos costó trabajo, ¿no? O sea, esa parte social de a lo mejor reunirnos, de no para ver trabajo, ¿no? Sino a lo mejor un cachito de, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Esa parte sí nos ha costado. Muchas gracias. Rosario, ¿te gustaría complementar? Sí, coincido totalmente con Diana y con Valeria. La parte social fue fundamental. Adicional, creo que también nosotros nos enfrentamos a un reto de comunicación un tanto con las autoridades, por ejemplo. Quizá que no estábamos preparados para poder tener comunicación a través de la tecnología, como lo bien lo comentan ellas, no solo con los clientes, sino también con nuestro enlace, nosotros que fungimos como área de enlace con las autoridades. Esta comunicación se ve de repente pues interrumpida o como que no es tan clara, ¿no? No estábamos acostumbrados a una cuestión un poco más presencial en todos los aspectos. Entonces, eso también nos ayudó, o bueno, fue un reto importante al inicio de la pandemia. Ahorita creo que ya lo vamos sobrellevando un poquito más, pero bueno, creo que fue algo que de inicio se presentó y que como lo dicen ellas, no solo con los clientes, sino también creo que con las autoridades, con los reguladores, al interior de la entidad también, con nuestros propios compañeros, colaboradores, etcétera. Muchas gracias, Rosario. Diana, volviendo al tema del benchmark, ¿no? ¿Observas algún estándar, por ejemplo, en Europa que pueda ser relevante o de alto impacto para México o Latinoamérica en temas de ESG? Bueno, ya vamos muy alineados a Europa, ya tenemos muchos estándares que vamos de la mano, por ejemplo, toda la regulación del GDPR, para el tema de protección de datos personales, todo el GAFI, ¿no? Tenemos las 40 recomendaciones, las tenemos bastante implementadas en México de una forma muy robusta, incluso en algunos puntos hasta más robusta que el propio GAFI. Tenemos también la parte de las certificaciones en los vehículos como la Euro 5, Euro 4, entonces creo que sí vamos bastante alineados, es decir, no creo que nos represente un impacto en temas de necesitamos invertir muchísimos esfuerzos porque México está bastante alineado a todos estos estándares. Y te hago una pregunta más específica que surge de la audiencia. Preguntan sobre procedimientos o tratamientos que mantienes en caso de cláusulas de territorialidad que puede mantenerse en el contrato de distribución con Daimler. No sé si bueno, es tu los área. Contratos no es propiamente mi área, pero los conozco, pero los contratos de distribución no los tenemos por ámbitos de territorialidad, es decir, no tenemos el norte de México trabaja tal distribuidor y el sur no, es decir, se van otorgando por las necesidades y los intereses de los distribuidores.
Perfecto. Surgen bastantes preguntas. Vamos a pedirle quizás a Valeria que nos ilustre un poco. Las preguntas son respecto de el programa de compliance que cada una tiene. En términos de metodología, si nos pueden contar un poco más de estructura, metodología, algún detalle, se agradece. Hay bastantes preguntas alineadas en el mismo sentido. Valeria, por favor. Sí, de metodología, bueno. Bank of China México también sigue, ¿no? Toda la parte de Bank of China Limited, ¿no? O sea, tiene toda una estructura. La verdad es que a mí gratamente puedo decir que tiene una estructura en temas de PLD muy robusta y tenemos que cumplir con todo, con todas las políticas, tanto de Head Office y toda la regulación mexicana. Y bueno, de metodologías, pues al final del día ellos también... Bueno, me voy a referir un poquito a la metodología para determinar qué grado de riesgo tiene la entidad en temas de PLD. También Head Office tiene una metodología muy robusta que también permite, y que al final del día uno se da cuenta que todos esos tratados internacionales y todos esos convenios pues han ido permeando a través de todos los países. Metodologías son muy parecidas, ¿no? Al final del día, cuando uno compara la regulación mexicana con todas las políticas de Head Office, que realmente no hay más que la diferencia del idioma, ¿no? Porque realmente son muy idénticas, en donde también consideran a los clientes qué características tienen, qué tipo de productos estamos manejando. Obviamente nosotros ahorita en México estamos manejando muy pocos productos, pero bueno, al final del día ya tenemos una base sólida de Head Office que nos hace la directriz, ¿no? También considera la parte de por qué canales se están realizando las transacciones. También considera las actividades, ¿no? Las actividades de nuestros clientes, qué tipo de actividades, y son muy específicas y mantienen un rigor en aquellas actividades que son de alto riesgo, muy rígida. O sea, es alto riesgo, no es medio riesgo ni es alto riesgo, que a lo mejor aquí podríamos decir, es vulnerable, ¿no? O es una actividad que está señalada bajo documentos mexicanos como medio alto. No, ahí es alto. Entonces, las metodologías que nos han regido o que estamos nosotros siguiendo de Head Office, pues son hasta más estrictas que la regulación mexicana en algunos aspectos. Muchas gracias, Valeria. Y en ese mismo sentido, una pregunta para Rosario, porque quizás en contraposición a lo que planteaba Valeria, donde hay unos headquarters que constantemente de alguna manera están bajando directrices y alineando en términos de expectativas de toda la empresa a nivel global. Rosario, y a ustedes les tocó probablemente desarrollar, crear, implementar su propio programa de compliance, y así respondiendo a una de las preguntas de la audiencia. Yo sé que da para una charla de 2 horas, pero algunos detalles de cómo lograste o qué tuviste en prioridades para desarrollar el programa de cumplimiento de Confío. Gracias. Bueno, pues para poder desarrollar el programa de cumplimiento, yo creo que es muy amplio, pero particularmente en cuestiones, Confío está regulado particularmente en cuestiones de PLD, porque es una entidad financiera, particularmente una SOFOM no regulada. Entonces estamos íntimamente ligados con temas de PLD. Para poder desarrollar este programa, ahí es necesario contar con estructuras internas, hay un oficial de cumplimiento, por ejemplo. Hay que desarrollar las metodologías. Por ejemplo, algo que comentó ahorita Valeria, muy importante sobre la metodología de evaluación de riesgos. Es súper importante tener todo documentado a través de los comités, la interacción de los comités, el consejo de administración,
El programa de compliance llega a ser un poco robusto porque también involucra a las demás áreas al interior de la entidad. Hay que contar con capacitaciones, la debida diligencia del cliente. Yo creo que son varios puntos, varios factores que abarcan el programa de cumplimiento, pero de alguna forma creo que es súper importante tener todo documentado, tener estas directrices de los comités, de los órganos de administración, etcétera. Perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta de la audiencia, quizás puede tomarla Diana. ¿Qué utilizan en términos de KPIs, de métricas en estas materias de ESG y compliance, por favor? Claro. Bueno, como tal, digamos, pues nos salimos un poco de la medición cuantificable, ¿no? Pero sí tenemos ciertas medidas, por ejemplo, dentro de Daimler para toda la implementación del programa y siguiendo un poco con los puntos anteriores. Tenemos, por ejemplo, un nivel de conocimiento por parte de toda la organización. Esto es, tenemos capacitaciones con toda la organización de forma trimestral, adicional a las capacitaciones que tenemos por áreas o por puestos. Y en esas capacitaciones tenemos actividades, o sea, como exámenes, y ahí vamos midiendo, por ejemplo, el porcentaje de conocimiento por parte de los empleados. Vamos midiendo, por ejemplo, cuántos comunicados se van enviando a lo largo del año sobre qué temas, si fue un Tom from the top o si fue un comunicado desde el área de compliance. Tenemos algunas otras métricas como el envío de reportes, por ejemplo, ¿no? Todo el seguimiento que se dé el cumplimiento a la ley. En Daimler tenemos una parte, una SOFOM para el sector financiero y una parte por actividades vulnerables. Entonces, el cumplimiento tanto a la regulación del SAT como del CNBV, que se complementan con la auditoría obligatoria por parte de CNBV, y adicional hacemos unos sample checks que de forma interna nos auditamos para revisar que estemos cumpliendo. Adicional, por parte de corporativo, Daimler AG tienen unos controles que se llaman los controles internos de compliance, en donde se revisa todo lo que se ha hecho durante el año, es decir, nuevamente cuántas capacitaciones, comunicados, reportes, avisos, consultas, todo lo que hiciste en términos de compliance lo documentas cada año para ver cómo ha ido funcionando y si es que eso ha sido efectivo, ¿no? Porque igual no sirve de nada dar capacitaciones si la gente no lo está recibiendo, si no está aprendiendo y si no está aportando. Entonces, de esa es la forma que medimos. Muchas gracias. Una pregunta para todo el panel. Preguntan qué tipo de certificación han utilizado para el tema de integridad, si hay alguna que hayan implementado en estos temas. Bueno, se cuenta con la certificación de ISO 37001 para todos los temas de antisoborno, que podría ser una buena certificación. La certificación para el oficial de cumplimiento por parte de la CNBV para el conocimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Son las que se me vienen a la mente. Perfecto. ¿Alguna más? Quizás ahí voy yo a hacer un pequeño punto en línea también con lo que decía Diana. La certificación de líder o la líder del programa es importante. Sin embargo, la certificación de empresas puede ser una herramienta. Lo importante es que nunca se ha visto como el objetivo, ¿no? De hecho, el Departamento de Justicia ha dicho varias veces, no importa las certificaciones con que la empresa cuente, al final van a verificar de todas maneras si existe o no un programa de compliance efectivo, como planteaban ustedes. La certificación es una foto de un momento y muchas veces es cosmética o superficial, no necesariamente da cuenta de... El compliance es un esfuerzo constante, ¿no? Evolutivo, los negocios cambian, los riesgos cambian, y por lo tanto la certificación puede ser una herramienta, pero nunca la meta. Una pregunta para Rosario. ¿Cómo logramos
involucramiento efectivo de la alta dirección en temas de ESG, quizás compliance? ¿Cómo logramos el ansiado tone at the top? Bueno, desde el punto de vista de compliance, es sabido que en los comités, como el Comité de Comunicación y Control, precisamente está involucrada la alta dirección, el Consejo de Administración, y es un comité que sesiona periódicamente, ¿no? Y para efectos de ESG, como buena práctica, también pueden surgir comités. Incluso, por ejemplo, al interior de Confío tenemos un área que se denomina sostenibilidad de impacto. Esta área también tiene permea al interior de la empresa con ciertas difusiones, con ciertas iniciativas, y todo esto pues de alguna forma también llega a la alta dirección. Se busca, se va a buscar también que entre en los procesos de auditoría para que esté un poquito más institucionalizado, y de esta forma ya pues podamos lograr ese involucramiento, ¿no? Con los altos directivos. Muchas gracias. Pregunta para Valeria. ¿Cómo lograr el justo balance y, como mencionan acá, no caer en demasiada burocracia, en hacer mucho compliance y quizás no obtener tanto? Lo llaman, digamos, over compliance. ¿Cómo manejan eso para que, como también mencionaban ustedes, no sea percibido como un gasto, una carga, sino algo que permita mejorar en el negocio, tomar mejores decisiones y no sea más bien algo que ralentice el mismo? ¿Cómo se hace, Valeria, ese balance? Bueno, sí es un balance bastante complicado. Llegar a eso sí cuesta mucho trabajo, porque es hacer conciencia dentro de la organización, primero, ¿no? Dar capacitación para que el personal sepa el por qué es que está haciendo las cosas, ¿no? Porque cada actividad, pues, no es que se haga de manera independiente a la otra, sino todas van como engranes, ¿no? Y llevan la consecuencia de esos engranes son un cumplimiento, ¿no? Que muchas veces lo vemos es que tengo que cumplir con la regulación, bla, bla, pero realmente, o sea, y por eso digo, es hacer conciencia. Es que, como lo dicen mis compañeros, o sea, no es que tengas que, es que quieres hacer ese engrane con otras áreas para ofrecer algo al cliente y a su vez estar cumpliendo. O sea, es querer que la organización realmente tenga esa conciencia de que al tener ese cumplimiento realmente va a aportar más hacia sus propios clientes, y que viceversa, el cliente te va a aportar a ti a estar en ese cumplimiento. Entonces realmente ese es el reto, de hacer conciencia a todos los que forman parte de la organización, ese compromiso de cumplimiento, ¿no? De si yo tengo este procedimiento que tal vez pues no es la norma, ¿no?, sino que se deriva de muchas normas, bueno, yo lo voy a cumplir porque quiero hacerlo bien, porque quiero cumplir conmigo, con mi entidad, con mi cliente. O sea, es algo que se va proyectando, ¿no? Pero sí, o sea, todavía falta mucho, porque o nos dejamos llevar por el tiempo de rápido, y entonces tengo que, y entonces rápido. Entonces hay muchos retos que para llegar a ese balance pues se tienen que ir saltando poco a poco, pero no es imposible. Pues la idea es reforzar el porqué, que es lo que nosotros hacemos en áreas de negocio. Oye, es que el cliente no me quiere. Bueno, tú explícale el porqué, o sea, no, aparte de que sí tienes una regulación, pero explícale el fondo de por qué tú estás pidiendo esta información, para que el cliente te entienda, ¿no? Porque obviamente hoy en día pues también es muy difícil que las personas o las entidades te entreguen la información sin cuestionarse para qué la quieres, ¿no? Entonces, ese balance, pues estamos en ese camino, y es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Recordar cada rato el por qué, el para qué, los riesgos que pueden haber si no hacen esto. Entonces, es un poquito lo que se está haciendo aquí. Muchas gracias.
Una pregunta para las tres. Quizás puede comenzar Diana. Y a lo mejor la respuesta puede ser que no ha sido tema, pero la percepción de buena parte, y en particular la mía, es que nuestra región en temas de equidad de género, de liderazgo femenino en empresas, está todavía bastante rezagada. Y la verdad es que esta área de riesgos, compliance, gobernanza, también es particularmente, a veces parece de difícil acceso, y ustedes tres han tenido y tienen carreras muy exitosas en empresas importantes. De nuevo, y puede ser que no haya sido nunca un tema, pero quisiera pedirles, pensando también en nuestra audiencia y en quizás distintas mujeres que ven y verán este webinar, algún tip que compartir en términos de cómo llegar o cómo llegaron donde están. Muchas gracias. Claro, Joab. Yo creo que el elemento esencial es creer en ti. Yo creo que una vez que crees en ti, que tomas la decisión, que fijas tu camino, lo demás se va dando solo. Es decir, yo no voy a decir me voy a volver millonaria y me voy a sentar aquí en la silla a esperar pacientemente, sino que lo vas formando, ¿no? Entonces vas siguiendo tu camino, vas siguiendo tus decisiones, y si tú crees en ti, los demás van a creer en ti. Es decir, tú lo vas a transmitir, ¿no? Al igual que compliance, si tú crees en él, lo vas a transmitir. Entonces, cuando crees en ti, lo vas permeando, ¿no? Muchas gracias. Rosario, ¿te gustaría aportar algo? Bueno, pues me encanta lo que dice Diana y creo que coincido con ella. La verdad es que creo que cada vez más se van abriendo oportunidades, especialmente o particularmente en el área de compliance. En instituciones financieras sí ha sido un tema complicado, porque normalmente estaba o ha estado liderado más o sea, sí ha habido cuestiones de género, pero creo que toca un punto muy importante, la confianza en uno mismo. Yo creo que es súper valiosa, ¿no? El trabajar cada día para poder tener un poquito más de conocimiento de otros temas, por ejemplo, no quedarnos con a lo mejor una parte como limitada de compliance. También creo que es súper importante, e involucrarse en otros temas, conocer otros temas también de la empresa y demás. Muchas gracias, Rosario. Valeria, ¿te gustaría complementar? Sí, y bueno, sí, totalmente de acuerdo con Diana y Rosario. O sea, la confianza en uno mismo es básica, y afortunadamente, pues en mi carrera me he encontrado a gente que ha confiado en mí y que ha creído en mí, como yo he creído en mí. Digo, afortunadamente, esa parte de querer conocer, como dice Rosario, las otras áreas, ¿no? Cómo es que se interactúan una con la otra, cómo afecta una decisión de un área hacia la otra, y de ver de manera integral toda la organización, y no solamente ver, yo solamente oprimo este botón. Creo que eso a mí en lo personal me ha ayudado a ir más allá, que al final del día es visión, que si tu visión es grande, la mantengas, ¿no? Que si tú proyectas, como dicen, seguridad, las demás personas lo van a recibir así, y afortunadamente te van a abrir las puertas, ¿no? O sea, te van a decir, tú puedes, confía en ti, hazlo. Y entonces ya ahí viene la responsabilidad de nosotros de, yo tengo la seguridad, yo lo voy a hacer. Digo, no es fácil, ¿no? Hay muchos retos, pero siempre nunca dejar de ver esa visión, ¿no? Ese reto, ese logro que tú quieres hacer, nunca dejarlo de lado, ¿no? O sea, independientemente los retos que se te presenten, tú puedes. Muchas gracias, Valeria. Bueno, estamos llegando al final de la hora, y quería quizás cerrar planteando, en primer lugar, un profundo agradecimiento al extraordinario
panel, Diana, Rosario, Valeria, pero también decir que más allá de si compliance e ESG van por caminos paralelos o se intersectan completamente, al final, como ustedes mismas dijeron, lo importante es que el objetivo de ambas es uno solo y tiene que ver con que las empresas hagan lo correcto, con crear empresas más éticas, más responsables, más sustentables. Agradezco también a Refinitiv, una empresa del London Stock Exchange Group, por la organización, y los dejamos invitados a próximos webinars que estaremos lanzando sobre este y otros temas similares. Muchas gracias y que se mantengan con salud. Que estén bien. Gracias, buen día.